bailamos. Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Juan Guillermo Cuadrado es un futbolista colombiano de gran calidad, juega por las bandas como extremo, es un fantástico regateador y con un desequilibrio excepcional. Cuadrado tiene un gran nivel de juego, añadiendo una notable dosis de lucha en la defensa. Desde muy pequeño, Juan Guillermo Cuadrado demostró que el fútbol era lo suyo, su verdadera pasión. Hoy esos primeros pasos parecen convertirse en el motor de los grandes logros que ha conseguido en su carrera. Por eso, te invitamos a que conozcas a Juan Guillermo más de cerca, sus lujos, su familia, sus mejores amigos, su conmovedora historia de vida marcada por la violencia, y muchas cosas más acerca de este gran futbolista colombiano. Juan Guillermo Cuadrado nació en 1988 en el seno de una familia pobre de Necoclí, y cuando era pequeño no tenía crespos definidos, lo motilaban al rape. Tampoco se podía dar el lujo de tener un uniforme de fútbol, jugaba descalzo porque solo tenía los zapatos del colegio. Cuadrado vivió en una zona que se convirtió en un campo de batalla en el que muchos perdieron la vida. A Juan Guillermo Cuadrado sus padres Guillermo Cuadrado y María Bello, le enseñaron que siempre que oyera una balacera saliera corriendo a meterse debajo de alguna cama. Un día de 1992, cuando terminó lo que a veces parecía un juego, se encontró con su madre que lloraba sobre el cadáver de su padre. A pesar de que apenas tenía 4 años, ese episodio marcó la vida de Juan. Al salirse de su escondite encontró que su padre Guillermo había muerto. Su padre era un humilde repartidor de refrescos, murió asesinado en la propia puerta de su hogar. Fueron los minutos más largos de su vida. Luego, la familia Cuadrado Bello tuvo que tomar la decisión de dejar atrás su hogar para salvaguardar sus vidas. Cuadrado se fue a vivir con sus abuelos. Tenía 4 años y allí vivió hasta los 8, lejos del cuidado de su madre, que entró a trabajar en las bananeras del Urabá donde le pagaban un salario mínimo. Juan Guillermo fue creciendo, y dentro de él al mismo tiempo lo hacía la pasión por el fútbol. Jugaba en calles polvorientas con latas, con piedras, con pelotas hechas de cualquier material, y fue esa pasión la que lo alejó de la violencia. Lo trajimos porque su mamá se fue a trabajar a Apartadó para sacarlo adelante cuando el papá murió. Mientras lo teníamos aquí, Juan Guillermo era muy inquieto, lo mandábamos al colegio y se quedaba en la cancha jugando, no entraba a clase por jugar, dijo su abuela. Cuando salía de clase, se iba directo a jugar, no almorzaba, no descansaba, no hacía tareas. Muchas veces los abuelos se angustiaban porque sabían que los paramilitares andaban sueltos mirando a quién asesinar. Y cuando salían a buscarlo, lo encontraban en la playa o en la cancha. Era apenas comprensible, Juan Guillermo aprendió a caminar detrás de un balón. El balón fue su único juguete y ahora su abuelo se pregunta cómo lo iban a regañar por perseguirlo siempre si era su amigo, su placer. A los 12 años, su madre lo inscribió en el Manchester Football Club de Apartadó, y el talento que mostró lo llevó a las inferiores del Deportivo Cali, para luego permitirle el debut en el profesionalismo con Independiente Medellín en 2008. Cuando era adolescente, tuvo que soportar que varios clubes le negaran el ingreso debido a un problema hormonal que afectaba su crecimiento. Por su físico, 69 kilogramos, y estatura, 1,78 metros, pocos creyeron que Cuadrado pudiera llegar a la Serie A de Italia, pero Cuadrado cumplió el sueño de llegar al fútbol de Europa a los 21 años en el 2009, cuando el Udinese compró sus derechos deportivos. Ya acomodado en el Calcio tras 3 temporadas, logró pasar a la Fiorentina. Allí fue una de las grandes figuras,
pero fue la actuación en Brasil 2014 la que lo catapultó, e hizo que el director técnico José Mourinho lo fichara para el Chelsea. Sin embargo, no logró repetir lo que mostró en Italia y solo jugó 15 partidos. La suplencia en la Premier League opacó su fútbol y precipitaron su salida, momento en el que apareció la Juventus en el camino, y allí Cuadrado pudo mostrar todo su potencial. Juan Guillermo vive en Italia con su madre, su mujer y su pequeña hija Lucía. Para que él no extrañe tanto su tierra natal, la comida colombiana no puede faltar semanalmente en Italia. La confianza, la capacidad y la efectividad de juego que tiene Cuadrado siempre hacen de él un jugador diferente, entregado a su equipo y siempre con deseos de ganar. Según su prima, los famosos crespos de Cuadrado los consigue gracias a una peinilla, gel y a varias horas de dedicación de su mamá, quien se los realiza. Juan Guillermo vive con Diana Melisa Botero Flórez, su actual pareja, quienes contrajeron matrimonio civil en marzo de 2016. Muchos medios describen a Diana Melisa como una ama de casa, pero en realidad, la joven es mucho más que la compañera de vida del futbolista, es la madre de su hija Lucía y la mujer que puede atraparlo cada vez que emprende su veloz marcha. Poco se conoce sobre la relación de esta hermosa pareja, pero lo que sí se deja ver es que los dos están muy enamorados, pues ella no se pierde ni uno solo de los partidos del volante, cuando juega con la selección Colombia y también en los enfrentamientos en Italia con la Juventus. Cuadrado es una persona divertida, amigable y muy generosa, siempre le saca el lado bueno a los momentos difíciles, y alegra el ambiente por donde quiera que pasa. Los amigos más cercanos a Cuadrado lo definen como una persona muy familiar y reservada. Entre sus amigos sobresale el jugador Yerry Mina. La selección Colombia les ha brindado la posibilidad de conocerse y crear una amistad que va mucho más allá del terreno de juego. Son seres humanos increíbles. Colombia tiene un elemento que la distingue de las demás, la forma en que sus jugadores celebran un gol o una victoria. Ellos, además de abrazarse y agradecer a Dios, también bailan y de una manera muy particular. Dos de los responsables de esos bailes llenos de sabor y alegría son Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, que además de grandes futbolistas, son excelentes bailarines. Ellos dos han forjado una amistad que sobrepasa los límites del fútbol, la cual queremos resaltar y celebrar. Yo lo sigo. Dale. Cuadrado en su tiempo libre comparte con su familia, sale a pasear, a jugar con su hija y a compartir con su esposa, aprovecha las bondades de la tecnología para seguir en contacto con los suyos en Colombia, pues aunque ella se acostumbró a la vida italiana, no deja de extrañar su tierra colombiana. Cuadrado es el orgullo de todo el país y una muestra más de toda la sabrosura que tienen los colombianos. Sus buenas actuaciones no quedan solo en el terreno de juego. Cuadrado se ha destacado por ser un magnífico personaje también fuera de las canchas. Juan en una oportunidad tomó la decisión de crear la Fundación Juan Guillermo Cuadrado, en el barrio La Sierra de Medellín, con el objetivo de ayudar a las personas de bajos recursos a superarse, y a que mejoren su condición de vida. Además tiene una tienda de ropa llamada Juan Cuadrado Store, con la que genera empleo y obtiene recursos para su fundación, que busca ayudar a los niños de su tierra, Necoclí. La fundación cuenta con una escuela de fútbol y una de teatro. Además de otras funciones, la fundación cumple con la tarea de educar y entretener a los niños, alejándolos así del ocio y el peligro que es tan evidente por esas calles. ¿Qué es lo que más te gusta de Juan Guillermo Cuadrado? Deja tu opinión en la caja de comentarios.